mujer para ser salvo, ¿cuál es el requisito para la salvación? ¿Cuál es el requisito para la salvación? Acuérdese que cuando hablamos de fe, estamos hablando de la fe negativa, estamos hablando de la fe natural y estamos hablando de la fe de Dios. Si usted me dice que para ser salvo se necesita tener fe, pues yo quiero decirle que todos en el mundo tenemos fe. Lo que hay que mirar es qué clase de fe está operando en el hombre. ¿Es fe negativa? ¿Es fe natural? ¿Es la fe sensorial? ¿O es la fe de Dios? O sea, ¿qué necesitamos para ser salvos? ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Cómo? Creer. Bueno, no solo creer. Usted puede creer en que se salvará después de que muera y le hagan algunos rezos. Hay gente que antes de morir deja una provisión para que le hagan rezos, para que recen, para que intercedan por él, porque es su creencia. ¿Es eso válido según lo que sabemos de la Biblia? ¿Una persona se puede salvar después de muerta? Ya no hay chance. Mientras estamos aquí, tenemos oportunidad. Ahora, hay gente que conoce la Biblia, pero no tiene vida. No tiene vida eterna. Hay gente que conoce la Biblia, pero no son salvos. O sea que el conocimiento de la Biblia no es suficiente para recibir la vida de Dios, para recibir la salvación. En el Evangelio según San Juan, Jesús hace esta afirmación. El Señor Jesucristo nos hace esta afirmación. En el capítulo de San Juan, capítulo 4, capítulo 5 de San Juan, el Señor se está dirigiendo a un pueblo que no es neófito, a un pueblo que sabe, que conoce las escrituras, que las escudriña. Pero el hecho de que ellos escudriñen la Biblia, escudriñen las escrituras, no significaba que tenían la vida operando en ellos. En el capítulo 5 de San Juan, versículo 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Nueva Versión Internacional, el verso 39 dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener la vida. ¿Qué se necesita para tener salvación, para tener la vida de Dios en nosotros? ¿Qué necesita un hombre hacer? ¿Qué necesita una mujer hacer? ¿Qué necesita hacer? Una noche un carcelero en Filipos, asustado porque pensaba que los presos se habían ido, vino al apóstol Pablo y a Silas y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero estaba en problemas, estaba asustado, estaba viendo lo sobrenatural. Las cadenas de los presos se habían roto. Los que estaban en el cepo habían quedado libres. Las puertas de la cárcel se habían abierto. Los calabozos estaban abiertos. Los presos estaban libres ahí en la cárcel. Y el carcelero dijo: si se me fueron, me van a matar. Y cuando Pablo le dice: no tengas miedo, nadie... versículo 31.
Y Pablo le da una respuesta, que esa respuesta es para todos nosotros. Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Él no le dijo, cree en San Roque, cree en la Magdalena, cree en la religión. Él no le dijo eso. Es muy específico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí nos habla de salvación. La palabra salvación quiere decir libre de condenación, libre del pecado, libre de la maldición, libre de la muerte, libre de la enfermedad, libre de la pobreza. Quiere decir que si yo creo en el Señor Jesucristo, la salvación es una realidad. No solo seré perdonado o soy perdonado por mis pecados, sino también soy liberado de todos los efectos del pecado, de la maldición. ¿Qué debe hacer el hombre y la mujer para ser salvo? No los escucho. A ver, creer en quién. Acuérdese que debemos decirlo completo. Yo les pregunté hace un momento, ¿qué debe hacer el hombre para ser salvo? Y me dijeron tener fe, creer. Pero es que eso no basta. ¿De acuerdo? Porque yo puedo creer en mi suegra y tengo fe en la suegra. Pero ¿me salva esa fe? ¿Me salva la fe que tengo en el capellán? ¿Me salva la fe que tengo en una institución? ¿Me salva la fe que tengo en una religión? No me salva. ¿Me salva la fe que tengo en un santo? No me salva, porque no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No me entendieron. Entonces, si solo hay un camino para llegar al Padre, no puedo llegar por otro lado. Si hay solo un camino, es ese camino. No puedo meterme por la trocha, no puedo meterme por un paraje, tengo que ir por el camino. Para llegar al Padre solo es a través de Jesucristo. Para tener salvación necesito creer en Él. 1 y 2, invocarlo. Diga, invocarlo. ¿Es tan difícil salvarse? Es muy difícil salvarse un alma, salvarse una persona, es muy difícil. Lo difícil ya se hizo. Ahora nos quedó lo fácil. Lo más fácil para nosotros es encontrar salvación. La Biblia lo hace tan sencillo. En el capítulo 10 del libro de Romanos capítulo 10, el versículo 13 dice, todo aquel que invocare al Señor se salva. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocarlo, clamar, venir a Él. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo e invocarlo o confesarlo con nuestra boca. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no es salvo, quiero decirle que ahora lo más fácil es recibir salvación. Solo necesito creer y declarar. Creer en mi corazón y confesarlo con mi boca, eso es todo. Antes de Cristo nadie podía ser salvo. Bueno, hubo una estructura ¿cómo lo llamamos? De ritos, la estructura ritual que se levantó en el Antiguo Testamento fue lo que ayudó al hombre a tener
temporalmente paz o tranquilidad espiritual. Y ellos lo hacían para tener alguna tranquilidad, una medida de tranquilidad. Ellos hacían lo que el Señor les dijo que hicieran. Tomaban o compraban un animal, lo llevaban al templo, lo sacrificaban, quemaban la carne, rociaban la sangre y podían orar. Estaban ahí adentro del atrio del templo y luego regresaban a la casa, pero volvía la conciencia de pecado sobre sus vidas. En el Antiguo Testamento no hay salvación como la tenemos nosotros hoy. La salvación tuvo que comprarse. Y el problema es que ningún hombre puede por sí mismo pagar el precio de su salvación. No sé si me cogen la idea. La salvación fue comprada. Pero la salvación no pudo pagarla ningún hombre, por más rico que fuera. En la Biblia encontramos gente muy rica, como Salomón. Un hombre que vio cualquier cantidad de riquezas. En los tiempos de Salomón, la plata no era estimada. La plata la amontonaban en las calles, como amontonar piedras. Usted ha visto sacar escombros de una casa y poner los escombros por ahí a ver si se los llevan o qué hago con eso. Bueno, en los tiempos de Salomón, la plata era como ese montón de escombros que usted saca a la calle, porque allí solo circulaba el oro. El oro. Y estamos hablando de una época de 40 años. Un poco más de 40 años en la historia de la nación judía, de la nación de Israel. Y ni aun Salomón, con todo su esplendor y con toda su gloria y con todo su dinero, pudo comprar salvación para su alma. ¿Alguien está pensando, entonces Salomón se condenó? Yo no estoy hablando de condenación. El problema es que hay gente que solo está pensando en condenación, en condenación. Y las preguntas de muchos hermanos es, bueno, ¿y se salvó Judas? Bueno, ¿y Salomón se salvó? Bueno, ¿y se salvó fulano? ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Y qué importa lo que haya pasado allá? Lo que pasa es que si yo estoy generando pensamientos de condenación y de culpa, estoy en problemas. Porque esa es la misma inseguridad que tengo acerca de la eternidad y la puedo liberar solamente mirando a los demás, señalándolos y condenándolos, a ver si de esa manera yo tengo un alivio. Pero no estamos en ese plan. Lo que yo les estoy diciendo es que la salvación no se puede comprar con dinero. ¿De acuerdo? No alcanzan todas las riquezas del mundo, incluyendo los animales, las piedras preciosas. No alcanza todo lo que hay en el mundo. No alcanza para poder comprar salvación. Si alguien dijera, dispongo de todas las riquezas del universo y las pongo aquí en esta mesa para que me salven, una voz le diría, eso no es suficiente. Porque nadie se puede salvar por sus propios esfuerzos. Es el problema que tenemos religioso. La gente piensa que se puede salvar un alma a través de sacrificios o esfuerzos o ritos. Es la creencia. Por eso es que hay muchas viudas endeudándose para poder pagar servicios religiosos, a ver si su marido por fin sale del infierno o del purgatorio por lo menos.
Por eso hay muchos hijos que lloran todavía a sus padres después de tantos años de muertos, y cada año le están haciendo el servicio religioso para el descanso del alma. Mire, eso no vale nada, eso no sirve para nada. Por más que yo dejara un dinero en el banco y dijera no me lo toquen, sino solamente para que paguen los servicios religiosos, a ver si encuentro descanso, eso no sirve para nada. Lo más difícil fue salvar al hombre, y lo más difícil hubo alguien que lo hizo ya, para que lo fácil nos quedara a nosotros. Ahora lo más fácil es recibir salvación. Lo más difícil fue comprar la salvación. ¿Me entienden? ¿Quién pudo comprar la salvación del mundo? Jesucristo. Diga Jesucristo. Él compró la salvación, porque la salvación fue comprada. Alguien tuvo que cancelarla, alguien tuvo que pagarla para que nosotros la disfrutáramos. ¿Cuál fue el precio que se pagó para nuestra salvación? No los escucho. ¿Cuál fue el precio que se pagó para nuestra salvación? Fue el único Hijo de Dios, Cristo. Ese fue el precio. Él vino y se ofreció a sí mismo. Él vino y pagó todo lo que se demandaba en la corte celestial respecto de la justicia. Dios es justo, diga Dios es justo. Y la demanda de la justicia de Dios es muy alta, porque hubo una sentencia: el alma que pecare, esa morirá, y punto. Esa es la sentencia. El pecado es muerte. Pero se necesitaba redimir al hombre de la sentencia, redimir al hombre del castigo, redimir al hombre de la muerte. Y para ello vino Cristo. Entonces Jesucristo vino y ofició como sustituto. Diga sustituto. Él ofició como nuestro sustituto. Él pagó entregándose a sí mismo. En el capítulo 9 del libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 9, vamos a mirar la palabra, y quisiera que permitiera que el Espíritu Santo le trajera a su corazón en esta mañana una revelación al respecto. Porque mi deseo, mi anhelo ardiente, mi anhelo en el Señor es que usted nunca dude de su salvación. Nunca dude de su salvación. Algún día el Señor nos va a llamar para estar en su presencia. No sé cuánto. Vamos a completar los días aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Pero llegará el momento por allá dentro de algunos años, yo no sé cuándo, cuando nos acostaremos bien, y cuando amanezca ya no nos levantaremos. ¿Y qué pasará con el alma? ¿Cuál será la eternidad que nos espera? Pues yo quiero que hoy salga usted plenamente seguro de que usted es salvo y que hay una base legal para que usted viva en su salvación y disfrute de la calidad de vida de Dios. Amén. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el versículo 14, el versículo 13 nos habla de lo ritual del Antiguo Testamento. En el modelo de Moisés, lo que Dios había mandado a través de Moisés, habla de la sangre de los toros y de los machos cabríos, la ceniza de la becerra que tenía que ser rociada a los inmundos, o sea, al pueblo pecador. Esa
santifican para la purificación de la carne. O sea, nos habla de los ritos, cómo se sacrificaban los toros, los machos cabríos, cómo a la becerra, luego de sacrificarla, debían quemarla, y las cenizas de la becerra, mezcladas con agua, las esparcían sobre la gente pecadora, sobre la gente inmunda. Está hablando de ese modelo, pero en el verso 14 habla de la remisión. Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Diga, la sangre de Cristo. Es indispensable que todos los cristianos aprendamos más acerca de la sangre de Cristo. Es posible que muy poco usted sabe de la sangre de Cristo. Pero en la sangre de Cristo está el poder redentor. Y quiero decirle que la sangre de Jesucristo no está muerta, que la sangre de Jesucristo está viva porque Él está vivo. ¿Sabía que el cuerpo de Cristo no quedó en la sepultura? No es como dicen los testigos de Jehová, que solamente salió de la tumba un vapor. No, de la tumba salió todo, porque la tumba quedó vacía. El cuerpo del Señor recobró la vida, salió de la sepultura. El cuerpo del Señor está vivo, porque Jesucristo está vivo. Y si el cuerpo está vivo, la sangre está viva. ¿Sabía usted que la sangre de Jesucristo es sangre limpia? No fue contaminada jamás. Él no fue engendrado por un hombre. Él no tomó la naturaleza humana como pecaminosa. Él fue humanado 100%, pero sin la intervención del hombre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y esa sangre limpia y preciosa fue la que Él derramó para nuestra redención, para nuestra remisión. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento operó para la limpieza de la carne temporal de los hombres y mujeres inmundas. Pero dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, estoy en Hebreos capítulo 9, verso 14, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. ¿Sabe? El Espíritu Santo le dio poder al Señor Jesucristo para que Él ofreciera su sangre. ¿A quién le ofreció el Señor su sangre? ¿A quién le presentó el Señor su sangre? ¿A quién? Al Padre. Al Padre. El Señor le presentó su sangre al Padre como una ofrenda, porque Él se ofreció a sí mismo. ¿Por qué Cristo derramó su sangre? ¿Por qué Cristo derramó su sangre? Él hubiera podido morir de un infarto, ¿o no? Él hubiera podido morir ahogado. Él hubiera podido morir del corazón pero no murió así. Él tuvo que derramar su sangre. ¿Por qué el Señor derramó su sangre? ¿Por qué Cristo derramó su sangre? ¿Por qué? Porque la sangre es de alto valor, de alta estima para el Padre. Y la única manera como podría pagarse el precio del rescate era a través del sacrificio y derramamiento de sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos a mirar, por favor, versículo 14. Versículo 15, Hebreos capítulo 9. Así que
Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Era necesario que se derramara la sangre de Cristo, porque si no había derramamiento de sangre, no había remisión. Versículo 22, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Diga remisión. La sangre de Cristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados. La palabra remisión es remover o quitar. Si Cristo no derrama su sangre, los pecados no hubieran sido quitados de nosotros. El problema en el Antiguo Testamento es que la sangre de los animales era para la expiación. Y la palabra expiar significa cubrir. No hubo remisión de pecados en el Antiguo Testamento, fue expiación por los pecados. Entonces, cuando alguien iba al templo para que el sacerdote ofreciera el sacrificio que él presentaba, él iba para recibir la expiación. Cubría sus pecados, pero no quitaba los pecados. Porque la sangre de los animales no tuvo el poder, la fuerza para la remisión de los pecados. Solo podía cubrirlos. Pero la sangre de Cristo no cubre los pecados. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. O sea, limpio es limpio. Limpio significa que ya no hay conciencia de culpa ni de condenación, porque ya no hay pecado. El pecado fue borrado, fue quitado de nuestra alma. El Señor ya no ve pecados en nosotros, los que cometimos en el tiempo pasado, porque la sangre de Jesucristo hizo una limpieza total en nuestra conciencia, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Así es de que usted ya no tiene por qué estarse mirando los pecados pasados. Ya la sangre de Jesucristo los borró, los quitó, ya hubo remisión de sus pecados. Usted está limpio por la sangre de Cristo. Yo tengo fe en la sangre de Cristo que me limpió de todo pecado. Ahora, mire lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Mire los efectos de la sangre. Hay algo aquí en la palabra que es necesario que lo veamos hoy a través del Espíritu Santo. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Sabe que usted es el objeto del amor del Señor? El Señor ama. ¿A quién? A usted. A mí me ama. El cual nos amó y nos, ¿qué dice? Y nos lavó. La palabra lavar significa librar. Lavar aquí es remover. Cuando usted lava una prenda, está removiendo de la prenda todo lo que no debe estar, lo sucio, la mancha. Entonces la lava. Y si no sirvió la primera enjuagada, tiene que hacer otra cosa para poderla lavar bien. Cuando usted está lavando, lo que está es removiendo. ¿Sabe qué hizo la sangre de Cristo?
Según Apocalipsis 1:6, lo que hizo fue remover nuestros pecados. La prenda estaba manchada, pero una vez fue lavada con la sangre de Cristo, quedó completamente limpia, sin mancha. Esa prenda es usted. Usted es lo más precioso para Dios. Usted y yo estuvimos por fuera de sus manos y de su pensamiento, pero Él hizo todo lo que debía hacerse con tal de recuperarnos, de limpiarnos y de ponernos nuevamente en una posición de privilegio, de posicionarnos delante de Él. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Nos lavó. Y cuando nos lavó, ¿qué pasó? Una vez lavados, ¿qué pasó? Una vez lavados por la sangre de Cristo, comenzamos a disfrutar de una nueva posición. ¿Qué nos hizo Dios? Primero nos lavó con su sangre y luego nos posicionó en su familia real, nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido. Y con tu sangre nos has redimido. La palabra en la Nueva Versión Internacional es: con tu sangre nos compraste para Dios. Nos compraste con tu sangre para Dios. Aquí nos habla de que por la sangre fuimos lavados, fuimos comprados para Dios. Diga: soy propiedad de Dios. Y yo quiero decirle que Dios cuida muy bien a su propiedad. ¿Cuántos saben que Dios es su propietario? Yo soy de Dios, yo le pertenezco a Él, porque fui comprado con la sangre de Cristo. Diga: fui comprado con la sangre de Cristo. Repítalo 3 veces: fui comprado con la sangre de Cristo. Fui comprado con la sangre de Cristo. Fui comprado con la sangre de Cristo. Ahora diga: la sangre de Cristo me lavó. La sangre de Cristo me lavó. La sangre de Cristo me lavó de todo. Lavó mi alma. Limpió mi alma de todo pecado. Ahora no tengo conciencia de condenación ni de culpa. Cuando es liberado el hombre de la culpa y de la condenación, entonces puede disfrutar su nueva posesión y posición. Una cosa es la posesión, otra cosa es la posición. ¿Sabía que estamos posicionados en lugares celestiales con Cristo? ¿Sabía que el lugar que a usted le pertenece es el lugar real, la silla real? El Señor lo hizo rey y sacerdote. Usted tiene una posición, y en esa posición tiene derecho a la gran posesión. Pero una persona que no disfruta de la paz interior, que no está convencida de el perdón de sus pecados, de la limpieza de su alma, por la culpa y condenación en que vive, esa persona no disfrutará ni la posición ni la posesión que tiene en Cristo. La sangre de Cristo me lavó, la sangre de Cristo me compró, y porque fui comprado, ahora tengo una posición en Él, porque fui comprado para que me constituyera en rey y sacerdote para Dios. Amén. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Si no hubiera sido por la sangre, estaríamos
abajo en el muladar, pero la sangre nos compró. Ahora, ¿qué más hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos protege, diga, me protege. La sangre de Cristo es el muro que me mantiene aislado de todos los ataques del enemigo. El diablo puede levantarse como quiera, pero porque usted y yo estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, ningún dardo del enemigo podrá dañarnos. Ni el espíritu de la muerte, ni la hambruna, ni la enfermedad, nada podrá traspasar el escudo que es la sangre de Cristo. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, la Biblia nos habla de el día de la Pascua. El pueblo de Israel se encontraba en la esclavitud de Egipto. Faraón, el gran opresor, controlaba a sus hijos, controlaba la ración, les imponía cargas a los israelitas, a los hebreos, y los hebreos estaban pasando por una tremenda situación, en una gran calamidad, afrentados, debilitados, acongojados por las cargas que le colocaba el imperio. Y Dios dijo, he venido para librarlos. El Señor dijo, yo vine para librarlos, estoy aquí para librarlos. Pero no los puedo sacar de allá de la esclavitud de las tinieblas, a menos que se haga un sacrificio. Ese día el Señor le dijo a Moisés, Moisés, dile a todos los jefes de las casas, de las familias de los israelitas, que ha llegado el momento de la libertad, pero para ello tienen que estar todos en su casa, tener un cordero por familia, sacrificar el cordero, poner la sangre en una vasija para luego aplicársela al umbral o al dintel de la puerta, de la calle, de la tienda, ahí donde está el umbral, ahí tienen que poner sangre. Y la carne del cordero tienen que comérsela esa noche. ¿Por qué tienen que comerse la carne? ¿Y por qué tienen que untar la sangre o poner sangre en el dintel de la puerta? Y el Señor dice, porque este día o esta noche será terrible para todo el imperio. El espíritu de la muerte o el ángel de la destrucción estará en todo el imperio. Y la casa que no tenga sangre en el dintel, ahí morirán los primogénitos. O sea, el espíritu de la muerte estaba metiéndose en las familias de todo el imperio, y murieron no solamente los primogénitos de los hombres, sino también de los animales. O sea que hubo una tremenda mortandad en toda la tierra de Egipto. Pero dice la Biblia que cuando el espíritu de la muerte o el ángel de la muerte pasó por allí, vio la sangre que había en el dintel de la casa de los hebreos y donde estaba la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasó de largo, no pudo entrar porque esa sangre estaba bajo la cubierta porque esa casa estaba bajo la cubierta de la sangre del sacrificio del cordero. Eso fue para tipificar que siglos después el Cordero de Dios vendría al mundo a derramar su sangre por nosotros. ¿Quién es el Cordero de Dios? Juan 1:29 dice que el Cordero de Dios es Cristo y Él quita los pecados del mundo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados. Diga la palabra, quita, 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 quita. No cubre, quita. Él quitó mis pecados por medio de su sangre. Esta es una buena noticia. Yo ahora tengo paz con Dios. Ahora mi conciencia no me molesta.
Tengo paz con Dios porque mis pecados ya fueron quitados. El Señor quitó mis pecados. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Me quita todo pecado. ¿Pero qué hace la sangre de Cristo? Me protege, diga, me protege de los ataques del enemigo. El diablo podrá levantarse contra usted, contra mí, pero no ganará nada, no nos sacará ventaja, porque la sangre de Cristo es nuestra cobertura. Ahora, ¿cómo aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestra vida y nuestra familia? Cuando creemos en ella y la declaramos. Los judíos aplicaron la sangre con el hisopo. Nosotros podemos aplicarla con nuestra confesión. Usted puede confesar todas las mañanas, todas las tardes, al mediodía, por la noche, a cualquier hora. Estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? Tengo fe en el poder de la sangre de Cristo. Tengo fe en la sangre de Jesucristo, no solo porque quitó mis pecados, sino porque es la gran cubierta que me protege. El diablo puede disparar lo que quiera, pero no lo tocará, porque la sangre de Cristo no solo guardará su vida individual, sino que guardará a los de su casa, inclusive a los animales. ¿Sabía que la cobertura que el Señor ha puesto o la cerca que Dios ha levantado alrededor nuestro no solamente protege nuestra vida, sino también la de nuestra familia y nuestros bienes? Mire, la casa de los egipcios que no tenía sangre de cordero, ahí murieron los animales y murieron los primogénitos de los hijos. Pero en la casa de los hebreos, ni murieron los hombres primogénitos, pero tampoco los animales. O sea que por causa de la cobertura que usted tiene espiritualmente, de la cobertura de la sangre de Cristo, la cobertura espiritual que usted ahora tiene, por causa de ella, todo lo que está debajo de su jurisdicción o dentro de su jurisdicción tiene protección. Aún los animales, aún su empresa, no importa, el criado, el extraño que viva bajo su techo, también tendrá protección por causa de la cobertura de la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Jesucristo. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia que el diablo no podía metérsele a Job, porque Dios lo había cercado la vida de Job, había cercado su familia y había cercado sus bienes. Dios ha levantado una tremenda cerca alrededor nuestro y esa cerca se llama la sangre de Jesucristo. Amén. Nos protege. Amén. Pero la sangre nos santifica. Nos mantiene apartados. No importa. En Primera de Pedro, vamos a mirar este versículo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, ya terminando la Biblia, encontramos esta epístola. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Gracia y paz sean multiplicadas. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si usted está siendo atacado por el mal, aplique Santiago 4:7. Vamos a hacer una receta. La receta para usar a partir de hoy. ¿Cuál va a ser la receta para vivir una vida victoriosa? En primer lugar, aplíquele Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo podemos resistir al diablo? Con la sangre de Cristo, con la sangre de Jesucristo. Cuando usted invoca la sangre de Cristo, en el momento difícil, el diablo no tiene otra salida sino huir, porque él no puede traspasar la cubierta de la sangre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Actívela. La sangre está en usted. La sangre de Jesús corre por sus venas. Por sus arterias corre la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está mezclada con la sangre nuestra. Yo creo que la sangre de Cristo corre por nuestras arterias. Tenemos que activarla y la activamos con la confesión, declarando lo eficaz que es la sangre de Jesucristo. Yo la declaro en el nombre de Jesucristo. Su poder, su sangre me libra, me guarda, me protege y hace que el diablo huya. Amén. ¿Lo puede creer? La sangre de Jesucristo. Ahora, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Cuando alguien tropieza o cae en una tentación, va a venir inmediatamente una acusación que va a surgir aquí. Así nadie se lo diga, pero usted mismo va a ser acusado por su falta. Esa voz de acusación, ¿de dónde viene? Bueno, la conciencia. Pero cuando alguien peca, cuando alguien se sale del camino, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si reconozco que pequé, que hice algo indebido, lo que debo hacer ahora es acudir a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo me limpia. Mire el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia el Señor? Póngase de pie. Con su sangre. Hoy entendí en mi espíritu algo para mi bienestar. Que yo fui comprado con la sangre, que yo fui limpiado por la sangre de Cristo, pero la limpieza fue para mi posicionamiento. Él me lavó con su sangre y me hizo rey y sacerdote. Él me lavó con su sangre y me libró de la conciencia del pecado y de la muerte. Él me lavó con su sangre para darme la paz interior. Él me lavó con su sangre sencillamente para que yo no viviera en la condenación. Esto pasó hace 2000 años. El sacrificio perfecto
sucedió hace 2000 años en el Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuánto me cuesta ser salvo hoy? En términos financieros, nada. ¿Quién pagó por mi salvación? Cristo. Si alguien le dijera, mire, acabo de comprarle una casa, ya está paga, solo firme las escrituras usted y vaya a disfrutarla, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Si alguien viene por ahí y le toca la puerta y le dice, le compré una casa, vaya a la notaría, firme y bueno, trasládese cuando quiera, vaya cuando quiera vivir y a disfrutarla, ¿qué haría usted? De pronto diría, no, yo no sé si esa persona me está hablando la verdad o es que me está molestando. Pero es que yo no lo conozco, no tengo suficiente confianza. O alguien podría decir, firmaré y tomaré posesión de la casa. Es cuestión de actitud, es cuestión de cada uno. Hace 2000 años el Señor firmó la salvación para todos nosotros. Y Él dijo, es solamente por la fe. Si puede creer, eso es todo. Si cree en mí y me invoca, salvo. Lo salvo y lo salvo. Saldrá de la esclavitud, saldrá del cepo, saldrá de la prisión, porque le voy a dar vida cuando creas en mí. Y mire, ese mensaje lo hemos predicado 2000 años y el mundo no cree. ¿Sí nota eso? Hemos predicado ese mensaje 2000 años. Los apóstoles lo predicaron por todos, los discípulos también, mujeres salieron a predicarlo. La historia dice que ahí se ha mantenido la predicación. Hoy día usamos diferentes medios para decirle al hombre, hay salvación por la fe en Cristo, Jesucristo es el Salvador. Pero hay gente que no cree y como no cree, no recibe la vida. Si usted es un creyente en Cristo y ya lo confesó como su Señor y Salvador, quiero decirle que usted ya fue salvo, lavado, limpiado, sus pecados fueron removidos, sus pecados no están ahí agarrados de su alma, ya su conciencia fue limpia. Ahora tiene que comenzar a vivir en la dimensión que Dios quiere. Cuando los hijos de Israel pusieron la sangre del cordero en el dintel, fueron libres de la muerte. Pero ¿sabe qué significó esa noche? La libertad. Dejaron de ser esclavos. ¿Y sabe qué significó esa noche? La noche de la restitución. Dice la Biblia que los hebreos fueron visitados por los egipcios y los egipcios le decían, por favor, váyanse, váyanse. ¿Qué quieren? No, solamente nos queremos llevar el ganado. ¿Qué más quieren? No, vamos a llevar las alhajas, vamos a llevar oro, vamos a llevar plata. Y la Biblia dice que Dios esa noche lo sacó con plata y oro. Amén. Porque la sangre de Cristo nos mete en otra dimensión. La sangre de Cristo nos libra de la esclavitud y nos mete en la dimensión de gobierno, del gobierno de Dios. Este es el año para tomar el botín, gente y riquezas. Pero a menos que apliquemos el principio de la sangre de Cristo, vamos a entrar en esa dimensión. Mire, sus hijos no se van a salvar porque usted les dé cantaleta todos los días o porque usted les ponga la emisora a todo volumen desde la madrugada. Ellos se salvarán cuando acepten a Cristo como su Salvador personal, cuando confiesen a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Eso es todo.
Su marido no va a cambiar, no se va a convertir hasta el momento cuando acepte a Cristo como su Salvador personal. Pero ¿sabe cuál es el sermón de muchos? Si usted no deja, si usted no cambia, si usted no suelta, si usted no come, si usted no bebe, si usted no. Bueno, la gente está cansada de sermones. Yo quiero decirle que lo más sencillo para hoy es que el hombre se salve. Solo necesita creer en Cristo y aceptarlo como su Salvador personal. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Abra sus manos. Llegó el tiempo para tomar el botín. Usted ha vivido en la esclavitud del temor, de la condenación y del pecado. Ha vivido en la esclavitud de la enfermedad y de la pobreza. Pero Cristo derramó su preciosa sangre hace 2000 años y con ella nos compró, con ella nos liberó, con ella nos redimió, con ella nos rescató. Yo creo en la sangre de Cristo. Yo creo en la sangre de Cristo. A partir de hoy, por la revelación de la palabra que está llegando a su espíritu, usted tomará otra dimensión, otra posición en su vida y se moverá allí para gobernar sobre el mundo de tinieblas. Ha llegado el tiempo de la restitución, ha llegado el tiempo para tomar el botín, ha llegado el tiempo de Dios para nosotros. Y esto comienza porque creemos en su sacrificio y en el poder de su sangre. Coloque la mano sobre su corazón ahora y dígale: Señor, creo en tu sangre preciosa. Está viva. Yo creo que tu sangre corre por mis venas. Que tu sangre y mi sangre se mezclaron. Por eso soy diferente. Porque tu sangre preciosa está en mí. Limpió mi conciencia. Limpió mi alma de todo pecado. Removió mis pecados. Gracias porque por la sangre del Calvario que derramó Cristo, yo fui comprado y libre de la potestad de las tinieblas. Ahora le digo al diablo que no tiene derecho sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre mis bienes. Por el poder de la sangre de Cristo, reprendo al diablo y lo echo fuera de mi casa, de mis bienes. Suelta la salud, suelta mi cuerpo. Toda enfermedad la rechazo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por la sangre de Cristo declaro sanidad, declaro libertad. Renuncio a la pobreza, renuncio a la escasez, a todo endeudamiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, glorifica tu nombre. Señor, glorifica tu nombre. Recibo paz, recibo libertad, recibo salvación, recibo la vida, recibo hoy la porción en Cristo, la porción de prosperidad y de salud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. La sangre de Jesús corre por mi cuerpo. Ahora recibo salud. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mantenga sus ojos cerrados. El Espíritu Santo está aquí. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Tal vez usted tiene hijos que están un poco difíciles, rebeldes. En este momento se le han salido de las manos. ¿Por qué no invoca la sangre de Cristo sobre ellos? Los hebreos tuvieron que poner la sangre del cordero en el dintel de la casa.
Y ahora, a través del Espíritu Santo, aplicamos la sangre del Cordero de Dios sobre nuestra generación. Yo declaro que mi casa está bajo la cubierta de la sangre de Cristo. Las enfermedades no alcanzarán a mis hijos, ni la pobreza. No serán esclavos de los vicios. No habrá muerte prematura en mi casa, porque estamos bajo la cubierta de la sangre de Cristo. El diablo está derrotado, el diablo está vencido. Esta es la sangre del pacto, la sangre de la alianza, la sangre de Cristo. Señor, gracias. Señor, gracias. Nuestros negocios están bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Nuestros negocios están bajo la cubierta de la sangre de Cristo y el diablo no podrá dañarlos. Nuestras finanzas. Señor, gracias porque comenzamos un nuevo mes, sabiendo que este es el mes de la restitución, el mes de la bendición. Gracias, oh Dios. Mientras está orando con los ojos cerrados, quiero invitar a las personas que están por primera o segunda vez aquí con nosotros. Queremos entregarles un Nuevo Testamento, tomar nota de su nombre para orar por usted, pero también quisiéramos hacer una oración especial consagrando su vida al Señor. ¿Hay alguien que quiera venir? Pase aquí al frente, yo quiero orar por usted. Ahí está bien. Dios la bendiga. ¿Quién más quiere venir? ¿Quién más quiere pasar? Por favor, abrimos espacio ahí. Mire, dejen los pasillos desocupados.